Y no por nadie más. Es que, O sea, estamos enjabonando todos los días. Enjabonando tú, hoy sobre todo. Le metemos 8 a la Almería, el Barça. No, qué bien ha jugado el Almería. Sí, y si puede ser que se baje a segunda y que no le vuelva a él ni a la Almería, ni al Ceuta, ni al EFE, a todos estos equipos. Tienen una jeta impresionante, Rosell y Guardiola. Yo creo que en el disparo van a la diana más fácil, que es la del equipo con problemas económicos, el equipo que no tiene recursos, el equipo que si mañana desaparece o baja a segunda división puede haber una manifestación en su ciudad y de ahí no va a pasar. Y no apuntan a donde tienen que apuntar. A lo mejor eso harían los clubes. Si le da el día de descanso, harían levantar el teléfono de FIFA y protestar por eso. Si les das... Es que esto que ha dicho Rosell es una gran mentira. Es una gran mentira. Si el Barça tuviera 8 fechas libres, las iba a aprovechar, como es natural, para vender partidos. Ellos si se analiza la trayectoria de Rosell y Guardiola en el aspecto de la comunicación, ellos empiezan a lanzar chinitas, empiezan a tirar piedrecitas pequeñitas para terminar haciendo una montaña y a ver si en esa montaña pueden sacar algo. Yo creo que en este momento, más que para desviar el foco, es porque les interesa esta pelea, no sé por qué tipo de motivos, porque económicos en principio no serán, porque si se queda una Liga 16, lo vuelvo a repetir, el reparto que tendría el FC Barcelona sería menor.